Y finalmente la funcionalidad. Ya está todo el diseño, ya está la navegación. Hay que hacer funcionar los formularios. Bueno, entonces tenemos el de la ecuación, que es tal vez el más corto. Tiene 3 datos que hay que leer, calcular y mostrar el resultado, ¿no? En ese orden. Entonces vamos al fragmento que está ligado con esta interfaz, que es el de ecuación fragment. Bien, bueno, entonces la ventaja es que nosotros ya hicimos clases de Java que hacen la funcionalidad de estos formularios, ¿no? Entonces solamente nos faltaba crear la interfaz, pero se supone que ya tenemos un proyecto en Java, en consola, que puede calcular o realizar los cálculos que nosotros esperamos, ¿no? Lo único que necesitamos pues es traer esas clases para acá, ¿sale? Entonces tenemos nuestro proyecto en Eclipse. En mi caso pues tengo un paquete con una clase que hace los cálculos para la distancia entre 2 puntos. Tengo mi paquete de ecuaciones de segundo grado, donde está mi clase fórmula general, que hace la funcionalidad de calcular x2 y x1 para las soluciones, las posibles soluciones de la ecuación. Y tenemos pues los archivos de prueba, ¿no? Donde ya probamos que este código funciona correctamente. ¿Sí? Entonces estas clases hay que llevarlas a nuestro proyecto de Android para no tener que programar esto nuevamente, ¿no? Simplemente mandar llamar a nuestra clase y que funcione, ¿ok? Bueno, entonces buscamos nuestra carpeta donde está nuestro workspace. Ahí está el proyecto, ¿sale? Tenemos la carpeta de código fuente y ahí están los paquetitos, ¿no? El paquete de pruebas, el paquete de ecuación y el de distancia. No voy a copiar los paquetes, solo las clases. Entonces pues venimos a nuestra clase cálculo distancia, por ejemplo, copiamos ese archivo, nos vamos a nuestro proyecto de Android y vamos a crear una carpetita de este lado. Entonces le damos clic derecho, nuevo, y puede ser un simple directorio, o puede ser un package. Lo más correcto cuando estamos trabajando en código Java pues es crear un package, y le voy a poner model a nuestro paquete, y dentro de este paquete pues voy a pegar la clase que copié, que es cálculo distancia. Me dice si le quiero dejar el mismo nombre, le decimos que sí, y ya aparece aquí nuestra clase cálculo distancia. Y vamos a hacer lo mismo con la de la ecuación de segundo grado. Nos vamos, copiamos nuestra clase y de este lado pegamos la clase, ¿no? Igual me pregunta la confirmación del nombre y lo dejamos igual. Entonces ya tengo mis dos clases, fórmula general y cálculo de distancia entre 2 puntos. Bueno, entonces ya están ahí mis clases. Ahora lo que tengo que hacer pues es mandarlo ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar para empezar un objeto de la clase. Esta es la de ecuación, entonces necesitamos la clase de fórmula general. Fórmula general, ¿vale? Y le voy a poner calculadora, calculator. Bien, entonces en nuestro método onCreate pues vamos a inicializar este objeto. Está mal escrito. Calculate. Entonces ponemos calculadora es igual a nueva fórmula general. Bien. Bueno, tengo que programar el clic del botón, es cuando se va a realizar la opción. Entonces vamos a hacerlo de la forma en la que hace normalmente la plantilla, como está en nuestra actividad de información, que es asignar directamente un clic a nuestro
a nuestro botón. Entonces accedemos a nuestro botón con el objeto binding, punto. Nuestro botón se llama botón ecuación calcular. Y vamos a mandar llamar al método setOnClickListener. Podríamos crear una clase específica que sea o que implemente la interfaz para poderla poner aquí. Podemos hacer que esta clase implemente la interfaz y agregar el método onClick como si fuera un método de la clase. Pero como es algo muy simple, lo vamos a hacer directamente aquí. No es la mejor solución, pero es rápido y fácil de comprender, ¿no? Entonces agregamos un objeto view.onClickListener creado directamente aquí y automáticamente nos agrega el onClick. Y ya, simplemente es programar de este onClick qué es lo que quiero. ¿Y qué es lo que queremos? Pues tres cosas. Número uno, leer los valores del formulario. Voy a ponerlo en español. Leer valores. En segundo lugar, pues hacer el cálculo. Y por último, mostrar el resultado. Así. Ok. Bueno, entonces para eso pues vamos a crear un método. Vamos a crear un método que no retorne nada, que sea leer valores. Ok. Lo que tengo que hacer pues es traerlos de la interfaz y mandarlos a mi objeto fórmula general para que pueda hacer los cálculos. Sí, entonces pues vamos, por ejemplo, son valores que se van a leer como cadenas y las tengo que convertir a valores de tipo, déjenme revisar en el cálculo de fórmula general. Bueno, en esta clase yo los tengo como enteros. ¿Sí? Entonces voy a declarar una variable int, va a ser mi coeficiente a, por ejemplo, y lo tengo que extraer. Tendríamos que poner algo así como binding.edt valor a.getText. Eso es un objeto editable, lo tengo que convertir a string. Y ese string pues no se puede mandar a una variable de tipo entero. Entonces para eso hacemos nuestra clase wrapper integer.parseInt, que lo que hace es convertir una cadena en un número entero. ¿Vale? Entonces esto mismo haríamos dos veces más para obtener el valor del coeficiente C, B y C. Así. Ok. Y ya que tengo los datos, pues se los tengo que mandar a mi fórmula general y para eso tenemos un método que se llama setValores. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer aquí es poner calculadora.setValores y pasarle los tres valores A, B y C. Y listo, ya tengo la lectura de datos, solo tengo que mandar llamar al método readValues. En segundo lugar es hacer el cálculo. El cálculo lo hace con el método, por ejemplo, vamos a hacer calcular x1 y eso me retorna un valor de tipo doble. Entonces podemos poner doble resultado es igual a calculadora.calcular x1. Listo. Entonces eso hace el cálculo y lo guarda en la variable res. Y ahora esa variable res la tengo que mostrar en mi clase. Tengo para eso un TextView. Entonces binding.textViewResultado
y vamos a mandar llamar al método setText, que recibe un texto. Ok, y pues simplemente vamos a poner una cadena de texto que sea resultado es igual. Ustedes harán algo bonito, ¿no? Que diga el resultado de x1 es tal, el resultado de x2, o la solución x1 es tal, la solución x2 es tal, ¿no? Y mandamos llamar a nuestra variable resultado, ¿vale? Y entonces con eso podemos hacer que muestre el resultado y pues ya, realmente eso sería todo, ¿no? Leer valores, hago los cálculos y muestro el resultado. No hay ninguna validación. Ustedes tendrían que agregar, igual que en el de fórmula, en el de la conversión de temperaturas, tendrían que agregar la validación de la conversión de tipos de datos, de la lectura, que realmente no estén vacías las cajas para que no se vaya a detener el programa. Entonces vamos a probar si esto funciona. Ok, me mandó un mensajito de error, puede ser que les ocurra lo mismo, simplemente es por la versión. Ahora la concatenación de strings se hace a través de una fábrica, de un factory. Entonces esto no funciona como está. Vamos a hacer algo. Vamos a poner un objeto string buffer, ¿vale? Y vamos a utilizar el método append para ir agregando cosas a nuestro string. Entonces, por ejemplo, lo primero sería resultado, si no, voy a ponerlo x1 es igual a, y bueno, eso es un string, y como quiero agregar ahora otro tipo de dato que no es un string, pongo otra vez .append y ahora agrego mi variable resultado, que es un doble, y ahora sí, eso va a ir juntando las veces que yo necesite, y ya al final pues convertimos todo a un string para que lo acepte el método setText. Ok, no lleva punto y coma, está dentro del paréntesis, así. Bien, vamos a ver si esto funciona. Listo, entonces ya aparece. Me voy a ecuación de segundo grado. Vamos a introducir valores. 1, 3, 2, por ejemplo. Le damos calcular y ahí está, ¿no? El resultado de x1 es igual a menos 1.0. Si cambiamos esto por un 5, le doy calcular, pues ya me da otro resultado. ¿Okay? Bueno, entonces eso sería el cálculo de la ecuación. Faltaría agregar obviamente el resultado de x2 también. Bueno, y ahora pues vamos a hacer algo similar con el cálculo de las distancias, ¿no? Y entonces la clase cálculo distancias, donde hace todo. El fragmento es el fragmento de distancia. No, ecuación no. Y nuestro layout de distancia pues es muy parecido, solo que tiene 4 cajitas. Y es el mismo proceso: leer las cajitas, calcular y mostrar el resultado. Entonces aquí vamos a hacer algo muy parecido. Creamos un objeto de tipo cálculo distancia. Voy a ponerle el mismo nombre, calculadora. Creamos o inicializamos nuestro objeto calculadora igual a cálculo distancia. Agregamos el onClick a nuestro botón, binding.botón.setOnClickListener,
y aquí ponemos new onClick listener, nos agrega el onClick, mismo procedimiento, leer valores, que en este caso son coordenadas. Número 2, hacer cálculos. Y número 3, mostrar resultado. Listo. Entonces, para leer valores, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a crear un método que lea valores. De la misma manera, en cálculo distancia, las coordenadas también son de tipo int. Entonces voy a crear una variable .ax es igual a de una vez voy a poner la conversión integer.parseInt y después ponemos binding.edt.ax.getText.toString. Y esto va a estar 4 veces, coordenada y de A, coordenada x de B y coordenada y del punto B. Y entonces a y b bx y by. Entonces tengo los 4 datos. Voy a hacerlo de esta manera. Coordenadas A, y tenemos un método que es set.a, que sería ax a y, y calculadora.set.b, que sería bx y by. Coordenadas x y y del punto A y del punto B. Ok, y entonces mandamos llamar a nuestro método readValue. Para hacer los cálculos, el método es calcular distancia y retorna un valor de tipo doble. Entonces vamos a poner lo mismo, doble resultado. Bueno, voy a ponerle aquí distancia es igual a calculadora.calcular distancia. Y aquí pues hacemos lo mismo, binding es el text view resultado setText y vamos a ponerle new string buffer agregar distancia es igual a agregar, voy a bajarlo igual que el otro, resultado que es distancia .toString. Así. Ok, entonces calcula la distancia y listo, y lo muestra, ¿no? Como setText. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ejecutar y ver qué es lo que pasa. Ok, abre. Nos vamos a distancia entre 2 puntos. Voy a poner coordenadas 1,1 y 3,4. Le damos calcular distancia y aquí está. Dice que la distancia es de 3,6. Y entonces
Si modifico esto a -1, por ejemplo, es una coordenada más lejana, y entonces pues sube la distancia a 5.3. ¿Sí? Entonces pues ya funcionan ambas interfaces, solo falta pues obviamente personalizarla. Y listo. Entonces con eso pues tenemos funcionando dos formularios, dos ventanas, dos fragmentos, y faltaría un tercero en su caso, agregar las 3 funciones que les haya tocado en su práctica. Bien, entonces pues con esto podrían combinar la funcionalidad.